Buenos días. Mi equipo de trabajo está conformado por Vanessa Almanza, Jenny Santero, Ana Guevara y mi persona Kelly Montes. Hoy vamos a exponer el tema de los lípidos. Comenzaremos con su concepto. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua, es decir, que no se pueden mezclar en ella. Estos están compuestos de carbono, hidrógeno y en menor medida oxígeno. En estos también podemos encontrar nitrógeno, azufre y fósforo. La función de los lípidos es que es una importante fuente de reserva de energía en nuestro organismo. Los podemos encontrar en aceites, mantecas y yemas de huevo. Ahora pasaremos a las funciones de los lípidos. Como podemos observar, tenemos función de reserva y función estructural. La función de reserva es la principal reserva de energía del organismo. Aquí tenemos como ejemplo los triglicéridos y los acilglicéridos. Los triglicéridos son cruciales en el cuerpo para el almacenamiento de energía. Se obtienen de fuentes alimenticias de grasas como son aceites de cocina, mantequillas y grasas animales. Estos desempeñan un papel importante en cómo el cuerpo utiliza las vitaminas. Cuando no se queman todas las calorías que se consumen, estas calorías sobrantes se convierten en triglicéridos y se almacenan para un uso futuro. Los acilglicéridos son ácidos simples formados por una esterificación de ácidos grasos con glicerina. Ahora hablemos de la función estructural. La función estructural, aquí se forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los orgánulos celulares. Tenemos como ejemplo los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos consisten en dos cadenas de ácidos grasos, un grupo fosfato y un grupo glicerol. El colesterol, que a pesar de que demasiado colesterol puede ser malo para el cuerpo, el colesterol es una molécula importante y necesaria para formar membranas celulares y es el precursor de otros esteroides como la testosterona y el estradiol. Ahora podemos observar la función biocatalizadora y la función transportadora. En la función biocatalizadora, los lípidos favorecen y facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Aquí como ejemplo tenemos las hormonas esteroideas, las vitaminas lipídicas y las prostaglandinas. Las hormonas esteroideas nos ayudan a regular nuestro metabolismo, ayudan al balance de sal y agua y en la función sexual. Las vitaminas lipídicas son aquellas que solamente se pueden disolver en grasa, a diferencia de las hidrosolubles que se disuelven en agua. Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias que son importantes en diversas condiciones fisiológicas y patológicas. Un ejemplo, inflamaciones, dolores, artritis. Ahora hablemos de la función transportadora, donde el transporte de los lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza gracias a los ácidos biliares, los cuales son moléculas anfipáticas con un esqueleto esteroidal que son producidas por células del hígado a partir del colesterol. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Guevara y les vengo a hablar de la clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos que son lípidos saponificables y lípidos insaponificables. De los lípidos saponificables les puedo decir que se conocen así los lípidos semejantes a la cera y a la grasa, que pueden hidrolizarse, pues estos tienen enlaces de éster. Además de eso, se pueden dividir en dos, que son simples y compuestos. De los simples, les digo que son los que su estructura comprenden mayormente átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno. Destacado en este grupo tenemos a los acilglicéridos, que estos son los que al solidificarse se conocen como grasa y que al hacerse líquidos se conocen como el aceite. Y los complejos son aquellos que poseen además de los átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno, también contienen abundantes partículas de hidrógeno, azufre y fósforo,
u otras moléculas como glúcidos. También se conoce como lípidos de membrana. Como ya antes les había mencionado, que los lípidos saponificables no poseen en su composición ácidos grasosos y que también ellos se encuentran los simples y los complejos, pero en los simples podemos ver que son formados por ácidos grasos más alcohol y en ellos contienen los aciglicéridos y los ceridos, o sea, la cera. Y en los compuestos ellos contienen ácidos grasosos más alcoholes más otro compuesto y también comprenden fosfolípidos y glicolípidos. Los lípidos insaponificables, de ellos les puedo decir que son los que no contienen ácido graso como componente estructural fundamentales, al contrario de los lípidos saponificables o complejos, los cuales son liberados por hidrólisis alcalina y sus procedimientos son de sales de ácidos grasos como los jabones y este proceso es denominado sapinificación. Hablando de ellos numéricamente, estos son inferiores que los complejos porque entre ellos se encuentran moléculas con actividad biológica muy intensas como las vitaminas, las hormonas y las coenzimas. Estas cumplen diversas funciones dentro de los seres vivos. Entre ellas tenemos las vitaminas A, las D, las E y las K, los fotopigmentos, las hormonas, los andrógenos, los estrógenos, los progesteronas, los prostaglandulas. Como ya antes les había mencionado, estos lípidos no poseen ácidos grasos, pero están clasificados en tres, que son terpenos, esteroides y prostaglandinas. De los terpenos les puedo decir que estos lípidos son derivados del isopreno, del cual posee al menos dos moléculas, algunas de aceites esenciales como el mentol, el limonenos, el geraniol o el fitol de la clorofila. De los esteroides se dice que son lípidos compuestos por cuatro anillos fusionados al carbón, conformados con una molécula con parte hidrofilia y otra hidrófoba, tales como los ácidos biliares, las hormonas sexuales, vitamina D y los carotenoides. Su función es de regular las actividades del organismo. Y de los prostaglandinas se puede decir que son derivadas del ácido grueso esenciales complejos como la omega 3, el omega 6, conformando moléculas de 20 átomos que cumplen funciones medidoras del sistema nervioso central, del sistema inmune y de los procesos inflamatorios. Gracias. Yo les hablaré sobre las propiedades físicas de los lípidos. Algo que tienen los lípidos es que todos son insolubles en agua. De hecho, eso sucede porque su composición a nivel de átomos es carbono e hidrógeno. Pero a diferencia de los glúcidos, contienen muy poco oxígeno, con lo cual hay muy pocos átomos que sean electronegativos. De manera que las moléculas de agua que se colocan alrededor de las moléculas de lípidos no pueden establecer fuentes de hidrógeno con átomos electronegativos porque no los hay. De manera que por ese motivo los lípidos no acostumbran a disolverse bien en agua. Solo los que son muy pequeños, hablemos de lípidos de 4, 5, 6 carbonos. Otra propiedad importante y que tiene que ver mucho con sus funciones es que son moléculas anfipáticas. Esto significa que tienen dos características a la vez. Tienen una parte que es apolar, muy hidrofóbica, y que como su palabra lo indica, es fobia al agua. No se va a relacionar bien con el agua. Esta parte siempre va a esconderse del agua. Mientras que la hidrofílica, que es polar, se va a poner mirando al agua. Eso quiere decir que, por ejemplo, si lanzamos una gota de aceite en un vaso de agua, todas las cabecitas polares
se van a disponer por fuera y todas las colas hidrofóbicas quedan dentro recogidas. Otra propiedad muy importante es el punto de fusión. Dice, depende de la cantidad de carbono y los enlaces dobles que tenga. El punto de fusión es variable y depende de factores. 1. De que si la cadena es saturada o insaturada. Esto hace referencia a que si es saturada, a que todos los enlaces entre carbono son simples. Y si es insaturada, a que hay alguna unión entre carbonos que sean dobles. 2. Entre mayor sea el punto de fusión, más energía será necesaria para romper los enlaces. El punto de fusión, al fin y al cabo, será más alto simplemente cuanto más energía yo tenga que hacer para destruir un lípido. Por lo tanto, los lípidos saturados tienen punto de fusión más elevado que los insaturados. Por eso, un ejemplo, las mantequillas y los cebos son sólidos a temperatura ambiente, mientras que los aceites vegetales tienden a ser líquidos. Obviamente esto depende de la composición. Gracias. Ahora les hablaré de las propiedades químicas de los lípidos. Encontramos la esterificación, que se da mediante la cual un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente, formándose así un éster y liberando una molécula de agua, como lo podemos observar. Aquí tenemos el ácido, aquí tenemos el alcohol, aquí tenemos la formación del éster y aquí está la molécula de agua liberada. Encontramos la saponificación, que es la reacción inversa de la esterificación. La saponificación se da en muchos ácidos grasos mediante reacciones con bases fuertes como la sosa o el hidróxido de sodio, que producen sales ácidas como el jabón, liberando una molécula de alcohol. Como lo podemos observar, aquí tenemos el ácido graso, aquí tenemos la base fuerte, que tenemos el hidróxido de sodio, aquí tenemos la sal ácida y aquí tenemos el alcohol, que el alcohol es un glicerol. Son solo saponibles aquellos lípidos que poseen grasas en sus estructuras